Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada, analizando las medidas económicas tomadas por el Banco Central de la República Argentina. Jugó todo al 40, el hashtag con el que nos podés acompañar esta noche. Jugó fuerte, a todo o nada, el Banco Central, con consecuencias que habrá que ver a partir del próximo lunes cómo va a impactar esta suba del 40% en la economía, también en la economía cotidiana. Ya estamos viendo cómo hoy lo adelantaba el BAE económico, 6% se proyecta para los precios, 6% de aumento se proyecta sobre los precios de los alimentos, es decir, se sigue resintiendo el bolsillo. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue apostando a la timba financiera, esta timba que le ha producido en estos últimos 10 años, estos últimos 10 días, esta corrida cambiaria, y que el gobierno, a través de esta jugada fuerte del Banco Central de la República Argentina, ha tratado de parar. La paró hoy, parcialmente, pero con un impacto, y uno se pregunta, y nos estamos preguntando esta noche, ¿a qué costo para la economía cotidiana? Para las pequeñas y medianas empresas, para usted, para el hombre de a pie. Decía además Fernando que en realidad hay que tomar el valor del 47% de la tasa, ¿no? Sí, es el que en definitiva rige para tomar como referencia para que los bancos cobren la tasa de interés en los préstamos personales, en la financiación de las tarjetas de crédito y en todo el sistema financiero, porque es la tasa al que el Banco Central le presta plata a los bancos. Los bancos estaban tomándole plata al central, poniéndola al LEBAC y ganando la diferencia. La idea del central es cortar con ese circuito. Pero, como vos describís, Gato, están generando la mayor cantidad de saldos disponibles para pagar intereses, porque cuando recortan gastos en obras públicas, cuando bajan el déficit fiscal a 2.7, todos esos pesos que dicen ahorrarse van a estar disponibles para pagar intereses. Y eso es lo que quiere el mercado, que le demuestren que tienen muchos pesos disponibles para pagar los intereses de la deuda que están tomando. Vamos a repasar rápidamente las medidas tomadas hoy por el Banco Central de la República Argentina. Suba de la tasa 47%. Esto va a producir un enfriamiento de la economía y freno al crédito. Un impacto directo ahoga a las pymes. El sector lo está advirtiendo. Otra de las medidas anunciadas hoy: reducción del déficit a 2,7. Esto es una promesa, esto aspira el gobierno para seguir enfriando la economía. Impacto directo, reducción en la obra pública y más despido. Esto también va a impactar en las provincias, donde el gobierno con los gobernadores peronistas trataban de acordar, pero el gobierno también paraliza proyectos políticos con reducción de la obra pública para bajar el déficit que lo están pidiendo del exterior. Vamos a la tercera: baja tenencia de dólares de banco al 10% a partir del lunes. Esto va a generar una oferta ficticia de dólares en el mercado, va a inundarse teóricamente la plaza de dólares. Impacto directo obliga a vender dólares a los bancos. Esto es para que siga bajando o controlen el precio del dólar. Y la última, endeudamiento local. Hoy el ministro Caputo dice, bueno, ha llegado el momento de endeudarnos localmente, se van a pagar mucho más intereses de la deuda, el Estado compite por el crédito con los privados. Ahora, lo interesante también es analizar cómo ha repercutido a nivel internacional. El gobierno, que está tan atento a los mercados internacionales. Fíjese, Morgan Stanley, una consultora a la que el gobierno le presta mucha atención, asegura que Argentina está navegando por aguas turbulentas. El informe semanal del Banco de Inversión para la región tiene como protagonista a los vaivenes de la Argentina. Y JP Morgan, de la cual muchos integrantes del gabinete forman parte o han formado parte en el pasado. JP Morgan anticipa dólar e inflación más altos en Argentina por la salida de capitales. Un reporte de la banca de inversión indicó que el crecimiento económico se va a desacelerar a 2,4 en el 2018, mientras que espera una inflación anual de 22% y un dólar a 24
pesos para diciembre. Gato, no lo tenemos ahí, pero hoy la consultora Fitch bajó la nota a la Argentina y eso va a tener un impacto directo en la capacidad del país de conseguir financiamiento externo y en la tasa de interés que va a tener que pagar. Estaba en positiva, la bajó a estable. Es un solo escalón, pero es una advertencia al mercado de que se está complicando la Argentina. Claro, es decir que las medidas que hoy tomó el Banco Central y el gobierno de Macri parece que no han dejado muy satisfecho a nivel internacional, ¿no? Bueno, la decisión de Fitch fue previo a la toma de decisiones de hoy, pero no la cambia porque tomaron estas medidas, ¿eh? No va mañana Fitch a cambiar su calificación y decir, bueno, ahora la vuelvo a subir. No, ya la bajó. Para que vuelva a subir un escalón pueden pasar varios meses y van a ser difícil que la Argentina retome ese sendero de mejorar en la agenda de las calificadoras. Enseguida vamos a estar con Pedro Vizcay, ex director del Banco Central de la República Argentina. Fue dejado de la institución, fue alejado de la institución por una decisión de Federico Sturzenegger, con quien no compartía aspectos de la política monetaria del Banco Central. Enseguida vamos a estar con él en el análisis. También está el intendente de Tigre, Julio Zamora, porque los intendentes también están sufriendo los tarifazos impagables. Durante toda esta semana lo hemos venido hablando con ellos y vamos a ver cómo repercute. Con Isaac Rudnick también, para ver el tema de la pobreza y el hambre, cómo están los sectores más desposeídos de la sociedad, y también con el padre Paco Olveira. Ayer nos sorprendíamos, porque el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires aseguró que los primeros robos que producen mucha gente en la provincia de Buenos Aires se debe a la pobreza. Se debe a la pobreza y a la falta de inclusión social. Y esto sorprendió a muchos, porque lo decía un jefe policial. Y hoy salió al cruce de esto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Qué dijo Patricia Bullrich desde Estados Unidos, donde se encuentra? La verdad que los policías hablando de política son un poquito... No completó la frase. Me parece que su declaración no fue muy feliz. Tenemos buenas cifras, pero todavía la sensación de inseguridad es muy fuerte. Fíjense, algo que el PRO cuando estaba en el llano le criticaba tanto al entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández cuando habló de sensación, hoy lo repite Patricia Bullrich. Dice, la sensación de inseguridad es muy fuerte. Cuando están asesinando todos los días en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, a mucha gente, ¿no? ¿Darío? Sí, poco creativa la ministra, porque en realidad no entendió lo que quiso decir el jefe de la policía, que le ve todos los días la cara al delito y que detiene gente y que habla con los detenidos y se entera que son primarios y que se entera que no están armados. Es decir, no hablamos de narcotráfico, de bandas organizadas, de copamiento de comisarías. Hablamos de el menudeo delictivo. Es decir, aquellos que diríamos que todavía no son peligrosos, porque es el arrebato, el bolso que te roban en un lugar cuando vas a comer o a tomar algo, las mecheras, el delito chiquito que no admite armas. Es decir, está preocupado porque la gente está robando cosas pequeñas para comer. Y esto es lo que no quiere ver Patricia Bullrich, porque no habla de ese tema. Habla de la sensación de inseguridad, de lo grave, es decir, las entraderas, la salidera, robo a los bancos, un montón de delitos que son graves. Pero lo que está diciendo el jefe de policía, y mucha gente lo salió a atacar, es algo que a mí me encanta escucharlo en la boca de un tipo que le ve todos los días, repito, la cara al delito. Hay pibes sin antecedentes, jovencitos, que están saliendo a robar para comer. Esto está claro que no está bien, pero hay un caldo de cultivo muy peligroso, porque empiezan por ahí y terminan después en delitos más graves. María Teresa de Calcuta decía que cuando no se tiene nada, se empieza así y se termina así. No lo dije yo.
A ver, lo quiero consultar en una línea, después lo vamos a profundizar, pero Isaac Drunic, que a través del ISEPSI realizan trabajos permanentes allí, en los barrios, y que tienen cifras de pobreza y de malnutridos. Digo, esto que dijo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿está muy alejado de la realidad o muy cercano a la realidad? No, para nada está alejado de la realidad, es lo que dice acá el señor, que hay un caldo de cultivo, o sea, hay una situación que se agrava, hay una sensación cada vez más apremiante, porque obviamente durante estos meses ha habido antes de esta arremesón del mercado, ha habido un aumento de los precios de los productos básicos y sobre todo de los alimentos en el primer cuatrimestre del orden del 10%. Y hay que tener en cuenta que el aumento de las asignaciones, de acuerdo a la nueva reforma previsional, llegó en marzo y fue de 5,70%, con lo cual ahí ya tenés, y el próximo aumento va a ser en el próximo trimestre, con lo cual ahí vas a tener un arrastre de deterioro que es sustancial, no solamente las asignaciones, sino también las jubilaciones también sufren el mismo deterioro. Entonces, obviamente eso genera esta situación de enorme preocupación y de necesidades cada vez más apremiantes, que se manifiestan de distinta manera. Y a Julio Zamora como intendente, ¿está muy alejado de la realidad o cercano a la realidad lo que dijo el jefe de la policía? No, está muy cercano. La verdad es que el gobierno de Cambiemos en estos últimos 2 años, tarifazo mediante, inflación, ajuste sobre los bolsillos de los trabajadores, ha creado un caldo de cultivo para que muchos jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades de estudiar, entren en estas situaciones. La verdad es que vemos a los chicos y no tan chicos también revolviendo bolsas de basura por primera vez en muchos años, y eso la verdad que nos causa mucho dolor. Y además ustedes, como yo siempre digo, ustedes son los que los palpan ahí, como los policías también. Por eso ayer nosotros decíamos acá que no es para que, como hizo hoy Patricia Bullrich, salgan a pegarle un tirón o a cruzarlo. Deberían tomar, porque como ustedes, los policías, saben, ven la realidad, escuchar y analizar en todo caso, ¿no? Porque no es un dirigente político el que lo está diciendo. Exactamente, la policía tiene mucha cercanía, claro. Circula por la noche, ve la situación en momentos y en lugares donde no hay mucha gente y se encuentra con este tipo de situaciones. Me parece que la posición y las declaraciones del jefe de la policía tienen que ser tomadas en cuenta con mucha seriedad. Isaac, una línea, ¿y cómo crees que va a impactar esta última devaluación en los precios? 6% dice que se va a trasladar. ¿Se quedan cortos o va a ser mayor? No, va a ser importante, va a haber una presión importante sobre los precios, pero me parece que lo más preocupante es el conjunto del anuncio del ajuste que hizo Duhovne, en particular la reducción de 30.000 millones de pesos en la obra pública, porque estamos en un escenario para volver al peor escenario del 2016. Claro. Porque, de parálisis total, como fue el 2016. Exactamente, porque si vos te das cuenta, si uno rememora mínimamente lo que sucedió en estos 2 años, es que el 2017 generó una situación diferente, empezó a generar una situación diferente, sobre todo por la inversión de obra pública. Si ahora ellos anuncian, el gobierno está anunciando que la obra pública proyectada para este año va a tener una reducción de 30.000 millones de pesos, estamos ante un escenario muy complicado para los sectores vulnerables. Julio, ¿cómo crees que va a repercutir esto, sobre todo la suba de la tasa? No, lo que vemos es que realmente cada vez se deterioran más los ingresos de las familias, de los trabajadores. Eso lo vemos cada vez que vamos a un barrio.
yo me encontré con jubiladas que cobran 7.000 pesos, tienen que pagar 2.000, 3.000 pesos de luz y tienen que optar entre comer o pagar las tarifas. Acá no hay una razonabilidad en los aumentos de tarifas, hay una desproporción que afecta la calidad de vida de la población, hay derechos consagrados constitucionalmente por pactos internacionales, la energía o el consumo de energía es un derecho humano y este gobierno realmente parece que no entendiera esta situación y sigue ajustando sobre los que menos tienen. Claro. Pedro Vizcay, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Fuiste, es fea la palabra, pero prácticamente echado del Banco Central por Federico Sturzenegger, ¿no? Por no compartir o por tener una visión diferente a las políticas monetarias que comenzaba a tener el Banco Central, ¿no? Mira, a mí me preocupa una cosa central en esto y es que el presidente del banco en diferentes oportunidades tuvo informes donde se advertía de los efectos descomunales que se iban a generar en la economía financiera, fundamentalmente a partir de la inestabilidad que generaba en aquel entonces y que vimos en estos días con un aumento descomunal de la tasa de interés. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de cuando arranca el gobierno, 38% de tasa de interés, liberación absoluta de las regulaciones cambiarias, ingreso de capitales especulativos, y eso fue generando en todo este tiempo una masa de especulación, la bicicleta financiera, que la semana pasada comenzó a desarmarse y a retirarse. El propio Banco Central reconoce que hay cerca de 5.500 millones de dólares que se fueron del mercado financiero local en manos de compradores del exterior simplemente. Esto en un contexto obviamente muy complejo, donde Estados Unidos sube la tasa, empieza a encarecerse la capacidad del país de conseguir crédito externo, hay un déficit comercial enorme y toda una serie de circunstancias que fueron haciendo que el país y el Banco Central colocara al país en una situación de inestabilidad financiera extrema. Es decir, todos los análisis que tenía podían preanunciar la tormenta que se ha desatado en estos últimos días por la Argentina. Mira, todos los análisis indicaban que el Banco Central llevaba al sistema financiero a este resultado. Y además, cuando uno mira las medidas que tomó el Banco Central en el día de hoy, una de ellas, que fue bajar del 30 al 10% las tenencias de dólares y de contratos dolarizados de los bancos, es una medida que en su momento, cuando tomó esta medida el gobierno de Macri, elevó al 30% y se le dijo también, miren, esta medida va a generar una profunda inestabilidad y vulnerabilidad externa en la Argentina. Hay votos puntuales en el directorio donde yo he votado en contra diciendo no suban la posición general de cambio, no suban la posición global neta de moneda extranjera, que son estas medidas que son muy técnicas, pero que básicamente controlan que los bancos no se pasen en la compra de activos dolarizados. Hoy tenés una economía que está profundamente dolarizada, tenés una devaluación que corrió en torno a un 12%, hoy ajustó un poquito, hay ganancia en dólares del 7% en manos de los bancos, y sobre todo un elemento central, que cuando vos tenés una devaluación muy alta y una tasa de inflación, una tasa de interés también muy alta, y tenés que gran parte del mercado argentino está tomado en dólares y que sectores del empresariado están endeudados en dólares con la economía, la devaluación desarma todos los balances financieros de las empresas. Entonces vamos a empezar a ver grandes problemas en la cadena de... Ahora, hoy el Banco Central jugó a todo o nada. Hoy el Banco Central lo que hizo fue poner una pared para evitar que la corrida siguiera un curso sanguinario. La verdad que colocar en el mercado 7.000 billones de dólares de reservas en tan poquito tiempo, subir la tasa de interés al 40% con los efectos descomunales que esto tiene en la economía real, es ir a todo o nada para parar la corrida. Claro, ayer muchos decían, periodistas cercanos al gobierno decían, ayer, por hoy, bueno, mañana el Banco Central va a demostrar el poder de fuego que tiene, va a salir a vender todo lo que tenga que salir y va a actuar con las medidas que tiene que actuar. ¿Sirve
o a partir del lunes, digo, esto va a reflejarse negativamente en otros aspectos de la economía? No sirve, porque vos no podés tener una tasa de interés en torno al 40% en ningún país del mundo. Yo creo que el presidente del Banco Central le explica a las familias que se endeudan en la Argentina con tarjeta de crédito, a los empresarios pymes que toman descuento de documentos, a los que tienen los créditos hipotecarios, ¿cómo van a hacer para pagar ahí tocaste esos niveles de tasa de interés? Ahí tocaste dos temas que son dolorosísimos. Tarjeta de crédito, que por ahí no se tiene en cuenta esto cuando hablamos de qué significa 40 o 47%. Y los créditos, hay mucha gente desesperada por los créditos UVA. Totalmente. ¿Cómo va a impactar en los créditos? Bueno, esto va a aumentar. ¿Cuánto le sube? Mira, hay que sacar los cálculos, pero va a aumentar obviamente la tasa de interés, va a aumentar la indexación sobre el capital que tienen estos créditos. Entonces, lo que vamos a ver es rápidamente un efecto directo sobre el normal funcionamiento de la cadena de pago. Mira, un dato concreto que yo estaba mirando hoy, los cheques rechazados del banco de la economía argentina, hay informes del Banco Central sobre cheques rechazados. Sí. Si vos mirás enero a enero 2015-2016, 13% de rechazos. 16-17, siempre enero-enero, 36%. 17-18, 56%. Entonces vos te estás yendo hacia una economía de la cadena de pago. Vos estás en una economía que directamente va a provocar un quiebre en la cadena de pagos, y esto implica fundamentalmente que vos frenaste una corrida cambiaria pero no atacaste los problemas de fondo y entre otras cosas le pusiste un cepo real a la economía productiva en la Argentina. Bueno, esto es lo que van a sufrir ustedes también en los municipios, ¿no? Digo, o esto es el día a día, digo, el receso a una cadena productiva, ¿no, Julio? Sí, exactamente. Se nota, bueno, en despidos, se nota en las empresas que vienen y nos plantean la imposibilidad de obtener un crédito, la imposibilidad de crecer. Nosotros encontramos tarifas que han pagado las empresas que realmente les impiden continuar de manera normal y habitual su producción, o tienen que ajustar despidiendo trabajadores, o tienen que tomar otro tipo de medidas. Esta es la realidad que están viviendo las pymes hoy, comercios que cierran. Nosotros en Tigre tenemos muchos centros comerciales y comenzamos a ver persianas bajas. Realidades que se van dando al calor de estas medidas económicas que son antipopulares. Ustedes han propuesto, ahora vamos a seguir, Pedro, pero digo, ustedes han propuesto, porque el gobierno se queja de que hacen demagogia, ustedes han propuesto, van a llevar la semana próxima a la Cámara de Diputados un proyecto para terminar con el tarifazo. Sin embargo, el gobierno ya dijo, lo va a vetar. Digo, esto es un desconocimiento tremendo a todo lo que ustedes están viviendo en el día a día, la urgencia de la familia y de los sectores productivos, ¿no? Sí, realmente este es un gobierno insensible con lo que le está pasando a la gente. Realmente nosotros fuimos al Congreso a exponer en primer lugar la situación de la gente, pero también la de los municipios, ¿no? Nosotros, con la medida que intentó la gobernadora Vidal a través de su proyecto de ley, quitándonos la posibilidad de percibir un 6% sobre las tarifas de luz que son destinadas a la iluminación pública, la quita de 180 millones de pesos anuales para el municipio, el ejemplo del municipio de Tigre. Eso nos obliga a reorientar los recursos. Y nosotros los recursos muchas veces los estamos utilizando en seguridad, que es una cuestión provincial, en salud, en educación. Pero digo, además, ¿cuánto incide eso en la boleta que le llega al usuario? No. Nada. Lo que más incide es el IVA, obviamente. Claro. Lo que más incide es el IVA. Lo que más incide es la tarifa. Queremos saber cuál es el verdadero costo de producción de estos servicios para saber si nos están cobrando lo que corresponde. Isaac, ¿cómo impacta todo esto en la vida cotidiana? Ustedes que conocen realmente. De distinta manera. Mira, ¿qué situaciones están viviendo la Argentina de hoy que el gobierno evidentemente desconoce? Por ejemplo, en el terreno de la alimentación, que es uno de los aspectos centrales de cómo incide y de más graves consecuencias. El año pasado nosotros hicimos 2 relevamientos que hacemos todos los años de malnutrición, y la malnutrición entre los sectores más vulnerables creció del 44 al 48% entre el primer semestre y el segundo semestre. Estamos hablando del año 2017, que fue un año donde hubo un cierto crecimiento, digamos, una salida de la recesión que se había provocado en el 2016. O sea que el panorama que tenemos ahora es mucho más desalentador. Después hay otras manifestaciones, por ejemplo,
Toda la política en general del gobierno es una huida hacia adelante. El año pasado, cuando había efectos importantes de todo el proceso de estancamiento de la economía y de un crecimiento, pero que era un crecimiento en líneas generales bastante débil, ¿qué hizo el gobierno para no generar aumentos reales en las asignaciones sociales y en las jubilaciones mínimas? Creó el crédito Argenta, que era un crédito de 5.000 pesos, una asignación de 5.000 pesos, que tenía la característica de que llegaba casi automáticamente a la cuenta débito, a la cuenta, a la caja de ahorro que se genera para cobrar esas asignaciones. Pero no era un bono, era un crédito que había que pagar. Claro. En el proceso de eso alivió en alguna medida la situación, porque eran 5.000 pesos que entraban extra a las cuentas de estos sectores que siempre se manejan con presupuestos reducidísimos. Ahora lo que está sucediendo es que la gente, para pagar ese crédito o para compensar, porque es un descuento automático, para compensar la exacción del pago de esas cuotas, tiene que ir y tomar crédito en el usurero del barrio, que en realidad es tomar crédito en el usurero del barrio para poder comer, para poder llegar a fin de mes. Entonces, este tipo de medidas que supuestamente alivian la situación o mejoran la situación de algunos sectores, en realidad patean la pelota para adelante y después las consecuencias se ven en el proceso. Siempre porque el gobierno tiene el discurso de que llegan los brotes verdes, que ya las líneas en algún momento convergen virtuosamente, y bueno, esta situación la seguimos esperando desde los primeros anuncios de diciembre del 2015, y en los barrios en realidad el deterioro es permanente. Ahora, ayer mismo, mientras estaba produciendo ayer la disparada y el jueves negro para el gobierno, se modificaron incluso las expectativas de las consultoras, de esto que hace el seguimiento del Banco Central, respecto a la inflación, a crecimiento, digo, expectativas negativas para el resto del año. Y porque el mercado sabe perfectamente que la meta de inflación fue un objetivo de imposible cumplimiento. Entonces, claro, el Banco Central dijo vamos a tener una meta del 15%, corrigiendo del 8 al 12 que estaba originalmente para este año al 15%, y a los 2 meses el nivel de inflación se le dispararon las tarifas, se le disparó el dólar, y el mercado sabe perfectamente que a fin de año, con suerte, el Banco Central llegaría a 23% de inflación. Entonces, el Banco Central estos días estuvo vendiendo dólares también fuertemente para transformar la estrategia antiinflacionaria en una estrategia de control a través del tipo de cambio. Esto es bastante grave porque el Banco Central sostuvo mucho tiempo que había que dejar libre el tipo de cambio, mientras que nosotros de la anterior gestión dijimos, no, miren, el tipo de cambio en una economía emergente no se puede dejar librado a las fuerzas del mercado, porque los efectos negativos sobre la economía real, sobre la estabilidad financiera, pueden ser tan graves que se puede caer un sistema financiero. Entonces hay que tener control sobre el tipo de cambio. El gobierno lo que hizo fue desregular todas las medidas para el ingreso y salida de capitales, generando inestabilidad financiera. Entonces estas cosas ahora el gobierno parece querer revertirlas con estas medidas que va tomando. Pero digo, ¿estas son medidas, usted cree que el gobierno está demostrando tener el poder, el control, o son medidas desesperadas y tardías? Desde el punto de vista de la concepción ideológica de este gobierno, son herejías. Son herejías, porque el gobierno sostuvo incansablemente que el tipo de cambio tenía que estar librado a las fuerzas del mercado, y vimos cómo intervino abruptamente en el mercado vendiendo dólares a precios que obviamente eran convenientes para los grandes bancos en la República Argentina. Digo, hay informes, incluso hoy un gran economista de la ortodoxia ha denunciado esto en varios medios de comunicación. Lo mismo ha sucedido con la regulación sobre los capitales, digo, la norma sobre la posición global neta de la moneda extranjera, bajando del 30 al 10% sobre el patrimonio de los bancos, es una medida de corte prudencial que el gobierno, cuando decidió eliminarla, lo hizo sosteniendo que era una medida que no tenía ninguna eficacia sobre el tipo de cambio. Sin embargo, ahora está tomando medidas de ese corte, pero obviamente lo hace muy tarde, lo hace por una situación de inestabilidad financiera que es tan grave que lo único que puede hacer el Banco Central con eso es posponer
una crisis de fondo sobre la Argentina. Y déjame que te diga una cosa más que creo que es muy importante. El problema de los créditos vinculados con la usura y con las finanzas marginales es de una gravedad extrema, porque ahí las tasas de interés están por arriba del 100%. Claro. Tremendo. ¿Cuánto es están por arriba, y están por arriba del 100%, depende de la voluntad del usurero. Pero lo que pasa es que obviamente hay situaciones de necesidad extrema que obligan a que se generen este tipo de situaciones. En general es grave, claro. Las familias ven si pueden pagar la cuota y no la tasa de interés. Es muy grave porque a través de ese tipo de mecanismos se sustituye el poder adquisitivo del salario por el endeudamiento de las familias. Y el endeudamiento de las familias va acompañado en muchas de los casos por situaciones de recupero violento de esos créditos. Porque, claro, ahí no hay recuperadores de créditos por vías legales, ahí hay recuperadores a los golpes. Claro. Y esto el gobierno tiene que tomar nota, el Banco Central tiene que tomar nota, y no es casual que el Banco Central en su momento haya eliminado la gerencia de intermediación no autorizada, que era la gerencia dedicada a investigar ese tipo de prácticas ilícitas que están prohibidas por la ley, porque dar crédito usurero no solamente es prohibido por el nivel de tasa, sino porque se hace al margen de la ley, se hace al margen de la ley respecto de la regulación que tiene que tener otorgada previamente por el Banco Central, que es quien da las licencias para hacer intermediación financiera. La usura es un delito. La usura es un delito y la intermediación financiera no autorizada también es un delito. Ahora, estoy pensando, ¿no? Cómo todo lo que uno a veces analiza de la macroeconomía, pero va repercutiendo tremendamente en la gente, decía Julio, en el pequeño y mediano productor, en el vecino. Esto, ¿no? Que ustedes por allí también viven, estas situaciones a veces que están produciendo violencia ya, ¿no? Porque la desesperación de no tener de comer o no poder pagar una tarifa de luz produce también este tipo de violencia, ¿no? Sí, exactamente. A ver, se ven situaciones a diario. Nosotros hemos aumentado la ayuda alimentaria que le damos a familias vulnerables. Estamos hablando además de un municipio como Tigre, que dentro de todo, ¿no? Aproximadamente un 30% hemos aumentado la ayuda alimentaria que damos a familias vulnerables. Aproximadamente 8.000 familias reciben una ayuda mensual en Tigre. Y antes eran menos. Se suma, está Matías Cremonte, que ahora vamos a ir a hablar también, está escuchando, pero vamos a ir a hablar porque otro tema que nos preocupa, porque el gobierno en todo esto insiste con la reforma laboral, ¿no? Triaca hoy habló, dice que los que opinan en contra están en blanco y negro, para el ministro Jorge Triaca. Ahora qué mal momento, ¿no? Para la reforma laboral, no se puede creer, ¿no? Entonces, ¿es mal momento o cree que así como Macri se inmoló por el tarifazo, ahora quiere demostrar también fuerza y decirle al mundo, voy a sacar la reforma laboral, políticamente? Me parece que políticamente este gobierno ha mostrado su rostro real, que tiene que ver con el avasallamiento de derechos de los trabajadores, de los jubilados. Tanto Macri como Vidal han avanzado en distintos aspectos sobre los derechos de los jubilados, de los trabajadores. Vemos lo que se intentó en el IPS, el intento de reforma laboral del año pasado, ahora vuelven con la misma situación. Me parece que este gobierno lo que está haciendo es aprovechar una atomización política de la oposición, y la oposición tiene que tener, digamos, la grandeza de poder dar una respuesta unificada a este avance del gobierno nacional. ¿Lo van a mantener, la semana próxima en la Cámara de Diputados, de ir con el proyecto para torcerle el brazo al gobierno? Sí, no se trata de torcer el brazo. A mí me parece que lo que se trata es de enfrentar dos visiones distintas de la política, dos visiones distintas de valores y de qué intereses defendemos cada uno. Acá los intendentes que fueron, los diputados que estaban presentes el otro día en la reunión, estaban hablando de defender el interés de la gente común, que realmente con un aumento irrazonable de las tarifas no puede soportar no puede soportar el nivel de vida que llevaba. Eso es lo que estamos defendiendo. Está bien. Se suma el padre Paco Olveira de la isla Maciel. Padre, ¿cómo está repercutiendo? Porque acá estamos hablando de tasas 40%, de suba del dólar. Usted dirá, ¿y yo tengo que estar asistiendo? Que siempre voy al mismo ejemplo. Fíjese cómo en la Argentina, en vez de haber progresado
en estos últimos 2 años y medio hemos atrasado. El padre tenía, me consta, porque hace muchos años que lo conozco, allí en la isla Maciel, venían de comedores, de la peor época de la Argentina, habían superado los comedores y en los comedores habían instalado pequeños talleres para darle trabajo, salidas laborales. Ahora tuvieron que sacar esos talleres y volvieron los comedores por la urgencia, por lo que decía Isaac, por la urgencia alimentaria. Esto es lo que muchas veces no se percibe, ¿no? ¿Y cómo están en materia ahora social? Bueno, a ver, todos estos números que ustedes dicen son después realidades concretas. Es que hoy no podés llenar una garrafa que sale 300 pesos. El programa, hace 2 años me reuní con la vicepresidenta después de una carta que le había escrito. Lo único que conseguimos fue reunirnos con un área que traía las garrafas más baratas a los barrios. Cerraron también ese área. Hace 2 días nos enteramos que cerraron el programa Conectar Igualdad, digamos, todo lo que hacía que el sector más humilde de nuestra población pudiera más o menos sobrevivir o vivir un poquito mejor, todo eso se fue quitando. Hoy ir a comprar al almacén realmente es bastante complicado. Y la angustia que yo pienso cada día en un montón de gente en mi barrio que sé que no tiene laburo, que no tiene trabajo. ¿Cómo va a vivir esa gente? ¿De qué vive esa gente? Y bueno, aumenta la solidaridad, aumentan los comedores, pero esa no es la solución. ¿Cómo impactó el tarifazo de las tarifas impagables en esos sectores, padre? No, claramente. A ver, todo sigue subiendo, cada día aumentan los precios y la gente no está llegando a fin de mes. No está llegando a fin de mes y no hay trabajo. Y cada día es más la gente que te dice esto, que no llega y no son, no sé, a ver, hoy comprar un remedio es práctico, salirse de lo básico, que ya no llegás, todo lo demás se hace absolutamente imposible. Claro. Comentábamos antes que usted llegue, hoy lo hablábamos incluso en la radio esta mañana con usted, de estas declaraciones que ayer hizo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que dijo, muchos salen a delinquir por una necesidad, por el hambre, por la no inclusión social, por situaciones desesperantes. Sin estigmatizar, porque no se puede estigmatizar, pero digo, esas necesidades, ¿ustedes las ven? Y claro, a ver, Esta mezcla, ¿no?, de delito con una necesidad. Claro, a ver, todo el mundo sabe que las sociedades más igualitarias son las sociedades donde hay menos delitos. Nosotros en nuestros barrios decimos siempre, ningún pibe nace chorro, ni nace para chorro. Es decir, cuando hay alguien que terminó siendo chorro, siendo delincuente, es un fracaso en nuestra sociedad, ¿sí? Pero hay una violencia que es primero la de arriba. Después muchas veces nos dicen, no, pero es que les gusta vivir de arriba. Yo digo, ¿quién vive de arriba si no es el que está en todo este juego del Levac, del peso, del dólar, que gana millones, que te hacen una corrida bancaria y que después la paga la pobre gente que está sin laburo, la pobre gente que no puede ir a comprar a la esquina? Un santo padre de la iglesia de los primeros tiempos decía que si uno desnuda a un pobre le llaman ladrón, pero el que no viste a un pobre es mucho más ladrón todavía, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país hay muchos que están desnudando a los pobres día a día. Sí. El otro día, no me acuerdo quién acá en el programa, ¿no?, hablaba y hacía como un análisis y decía, ¿no?, de ahí la impresión que en lugar de estos sectores que usted está describiendo tengan bronca o odio hacia el gobierno, pareciera que es al revés. Es el gobierno el que pareciera que tiene odio hacia esos sectores. Lo dijo y Lula. Lo dijo Lula. Nunca pensé también, que llevar un plato de comida a un pobre podía generar tanto. Pero yo creo que acá lo dijo el otro día Eduardo de la Serna cuando estuvo también, ¿no? Sí. Digo esto, ¿no? Es como que parece que el gobierno todos los días está haciendo medidas para, en vez de favorecer a los sectores más desposeídos, de jorobarlos, ¿no? Esa es la sensación. Es un gobierno que está actuando todos los días para alimentar la ganancia del poder económico en la Argentina y para destruir la capacidad de compra del poder adquisitivo del salario. Entonces, cuando uno ve que frente al poder adquisitivo el poder del poder económico gana,
Entonces, el modelo es un modelo de transferencia de riqueza hacia los sectores más poderosos. Por poner un solo dato, lo que se paga en la Argentina en estos 2 primeros meses del año, lo que se pagó por intereses de la deuda externa, fueron cerca de 40.000 millones de pesos. Sí, una barbaridad. Y el gobierno salió a decir que va a bajar el déficit fiscal medio punto del PBI, son casi 2.000 millones de dólares. ¿Cuántos jardines de infante cuando puso el presidente esa imagen de los jardines de infante que se podían construir? ¿Cuántos jardines de infante? ¿Cuántos comedores humanitarios? Pero además el país está gastando en el pago de los intereses de la deuda externa lo que podría estar usando en otros recursos, producto que estamos atados a un modelo de estrangulamiento externo y de financiamiento por deuda con los mercados del exterior. Ese fenómeno no tiene salida si no es a partir de una solución política profunda en la República Argentina. El mercado no va a dar una solución, la solución la va a dar la política. Y lo que estamos viendo es que las medidas que toma el gobierno conducen rápidamente a una crisis política. Conducen a una crisis política porque no puede dar respuesta el gobierno a la crisis económica que él mismo generó. La crisis que ha generado tiene que tener una respuesta y esa respuesta la tiene que dar hoy la política. Totalmente, totalmente. Matías Cremonte, buenas noches, Matías. Buenas noches. En todo esto el gobierno insiste otra vez, lo hemos hablado ya muchas veces con vos, con la reforma laboral, ¿no? Cuando todos los sectores dicen imposible que pase. Pero es muy paradójico porque la realidad que da cuenta todo lo que se está mencionando en la charla, con las intervenciones de cada uno de los presentes, habla más bien de una situación de emergencia, ¿no? De una situación de deterioro absoluto de las capas sociales, sobre todo de los trabajadores. Y en ese contexto, por supuesto que son necesarias políticas sociales, pero en el sentido inverso a la que se pretenden hacer con una reforma laboral. Debiera prohibirse el despido, digamos, tender a proteger la fuente de trabajo. Sin embargo, la reforma laboral que se intenta nuevamente presentar ahora, se intenta aprobar nuevamente ahora, va en el camino totalmente inverso, es decir, abaratar el despido, ¿no? Cuando lo que se pretende es crear empleo, supuestamente se reducen las indemnizaciones. Se plantea, en vez de fortalecer el empleo formal, el trabajo con derechos, se vuelve a insistir con las pasantías, que fue un mecanismo absolutamente, digamos, en los años 90 quedó claro que fue totalmente precarizado. Tremendo fue lo de las pasantías, era tremendo lo de las pasantías. Cómo a mucha gente joven se la usó, se la engañaba, pero se la usaba laboralmente y se las tiraba después de haberlas usado. Tremendo, es de lo peor que puede. Insisten con un proyecto que es la misma letra que el proyecto, que lo que fue ley de pasantías en los años 90, que terminó justamente con contratación de mano de obra barata por fuera de los convenios colectivos. Primero 3 meses, después 6 meses. Sí, lo iban pateando, No tenía nada que ver con la formación o la capacitación profesional, con la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, sino todo lo contrario. Lo mismo pasa con la posibilidad de crear este fondo de cese de empleo, digamos, que los empresarios ya ni siquiera tengan que pagar la indemnización toda junta, que también tiene un efecto disuasivo, ¿no? El sentido de que sea caro y de algún modo ponga un límite al empresario que va a despedir a un trabajador que tiene por ahí muchos años de antigüedad. De esta manera, al pagarlo un fondo, a ir aportando mes a mes ese fondo, indudablemente lo que va a promover es que los empresarios se saquen de encima a los trabajadores con más antigüedad, con más calificación, con más salario, para contratar mano de obra también, ingresante con salario más bajo. Es decir, una reforma laboral que va en el sentido totalmente al contrario a lo que la realidad requiere. Pero además incluso, olvidémonos de esta situación de emergencia en la que evidente e indudablemente estamos. Si se pretende enfrentar una situación X y el objetivo del gobierno como política general es la creación de empleo, es la llegada de inversiones, es el crecimiento de la economía, está demostrado. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo en todo el mundo, analizaron los últimos 14 años todas las reformas laborales. Ningún país que reformó su legislación laboral en términos similares a esta, es decir, de manera regresiva, retrocediendo en materia de derechos laborales, ha logrado detener, ni siquiera el crecimiento del empleo, ha logrado detener la caída del empleo, ha crecido el desempleo. Bueno, el camino que vamos lamentablemente es ese, ¿no? Sí, empeorar las condiciones. ¿Cuánto de empleo precarizado se ve, Isaac, en estos análisis, en estos que ustedes hacen en el terreno? Lo que pasa es que hay Sí, hay algunas situaciones que se disfrazan. Por ejemplo, cuando se habla de crecimiento de los monotributistas, en realidad lo que sucede no es que
eso implique crecimiento de nuevos emprendimientos, sino son emprendimientos que ya estaban funcionando, que se blanquearon a partir de que pueden los monotributistas cobrar la asignación universal. Entonces, en realidad, lo que ha habido durante, sobre todo la segunda parte del año pasado, es que, por lo menos en una pequeña medida, volvieron las changas, sobre la base de que de que hubo cierta obra pública, creció el empleo precarizado en la construcción, o sea, una parte del empleo en la construcción es empleo precarizado, y volvieron una parte de las changas que había antes y que alimentaba fundamentalmente a estos sectores. Pero bueno, ya entrado este año y con el deterioro general que viene también sobre los sectores medios, que son los principales proveedores de changa y que son los principales afectados por los tarifazos, o son uno de los principales afectados por los tarifazos. Entonces, ¿cuál es la decisión de esas familias? La decisión de esa familia, ante la necesidad de destinar una parte que antes no la destinaban a eso, de sus recursos, a pagar las tarifas, obviamente, si tenían planificada alguna pequeña reforma en su casa, si tenían planificada algún viaje o algún gasto, entre comillas, extra, lo tienen que suspender, incluso ante la expectativa de que en los próximos meses las tarifas van a ocupar cada vez de una manera creciente el ingreso del hogar. Ahora seguimos con el debate, que está muy interesante analizando, pero vamos a dos temas de la justicia que no queríamos dejar pasar. Primero, una novedad que trae el doctor Darío Villarruel, sobre un personaje que ha estado de la justicia muy en boga en los últimos días, ¿no? Esteban Ricci, juez de la Cámara de Casación Penal, Sala 1. El viernes pasado, a esta altura, todos estábamos indignados por ese fallo a pedido del presidente para que vuelvan a la cárcel Cristóbal López y Fabián de Sousa. Obviamente en una persecución porque, más allá de la calificación legal del hecho, si era evasión o fraude al Estado, obviamente es un delito excarcelable y no tienen que estar en prisión. La prisión es un castigo y es arbitraria. Pero recordemos que todavía había un plazo para resolver. Se presentó el jueves el alegato de la defensa y el alegato de la fiscalía que pedía la detención y se resolvió el viernes. Y estuvimos averiguando por qué se resolvió el viernes, si había 20 días de plazo. Recordemos, el lunes fue feriado, el martes fue feriado, quedaba miércoles y jueves. Hoy nos enteramos que el juez Esteban Ricci, que entre los fundamentos para dejar preso a Cristóbal López fueron sus declaraciones que hizo a la salida en su momento cuando estuvo detenido. Dijo que alguien que piensa así, obviamente, puede eludir la acción de la justicia. Algo que no tiene antecedentes en los anales de la justicia. Esteban Ricci, hoy, hace un ratito, se fue un mes de vacaciones a los Estados Unidos. Pero no está la feria todavía. Que tenía los pasajes. Pero estamos en mayo. Claro, y lo apuraron. Dice Esteban, firma que no tenemos que ir. En mayo estamos. Un mes de vacaciones. Se ve que le deben la feria, debe tener licencias acumuladas, pero digo... Sería muy interesante para los que pedían que se investigue la otra vez a los jueces. A eso iba. Ballestero y Fará, que se escandalizaron tanto porque había, a ver que investiguen ahora, a ver con qué fondo se va. Porque Fará y Ballestero no se fueron a ningún lado. A ningún lado, ¿no? Digo, en esto de que automáticamente después de este fallo, a pedido del presidente, recordemos que la tapa de Clarín decía por orden de la justicia, como diciendo, Macri no tuvo nada que ver y nosotros tampoco. Cuando en realidad, ¿por qué va presa la gente? Por orden de la justicia. Obvio. ¿O no? Bueno, y sería interesante o que el Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque un mes, un juez en mayo de vacaciones. Bueno, y el otro tema, Aida Ayala, diputada nacional de Cambiemos. Vean la doble vara de también en este aspecto de Cambiemos, ¿no? Cuando ocurrió lo de Julio De Vido, inmediatamente Cambiemos, la Cámara de Diputados, desafuero ya. Impresión mediática, tapa de diario. Ni pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales. No, pasó de largo. Así directamente al recinto. Esta semana, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Aida Ayala. A ver, estamos hablando de una diputada nacional de Cambiemos, muy importante, que hoy el juez que entiende la causa de Aida Ayala ratificó el pedido de prisión. Le rechazó
la exhibición de prisión a la diputada nacional Aida Ayala. Es decir, que el juez ratifica el pedido de prisión. Pero esta semana, la Comisión de Asuntos Constitucionales de diputados dijo, tenemos que analizar, no podemos otorgar el desafuero rápidamente, tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde? Pero no lo hicieron con Julio Devido. Es decir, no, como decís vos, hay la doble vara. De alguna manera, en ninguno de los dos casos, aclaro, debió prosperar el desafuero, ni de Devido ni de esta jueza. Bueno, ahí está, la jueza ratificó, perdón, es una jueza, eso tenía mi duda, la jueza ratificó el pedido de detención de la diputada Aida Ayala. A su vez, la legisladora oficialista recusó a la magistrada acusada de vulnerar la garantía de imparcialidad. Podría pedir que se revoque su detención. Es decir, acá está. Vamos a recordar a ver a Aida Ayala, de quién estamos hablando, ¿no? Porque acá está también el apriete de la justicia. Claro. Acá está el apriete de la justicia. ¿Cómo? Para algunos casos, la justicia mete prueba aunque no estén procesados, les quita el desafuero a Julio Devido aunque no haya tenido una indagatoria, y acá, cuando ya le tomaron declaración a la diputada Aida Ayala, ya le tomaron declaración, avanzó el proceso. Ya la procesaron. Ya la procesaron, está procesada. Y la jueza pide, cambiemos, dice, no, hay que esperar. Le han metido presión, quieren apartar a la jueza. Así es como Cambiemos manipula y presiona a la justicia de la Argentina. Para uno, marche preso. Para otros, no, hay que esperar. Vamos a ver. En 2014, la por entonces intendenta, ¿de qué se la está acusando, no? En 2014, la por entonces intendenta de Resistencia montó, dice el fiscal, una ingeniería para beneficiar a la empresa PIMP Sociedad Anónima con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad. Se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita agravada que lavó dinero público, defraudó a la administración pública y se enriqueció ilícitamente, todo agravado por ser funcionaria pública. Para poder llevar adelante esta maniobra, junto con Jacinto Zampayo, se encargaron en primer lugar de construir o armar estructuras societarias con la clara finalidad de ocultar sus identidades, valiéndose de personas de confianza que, bajo sus órdenes, llevaron adelante el designio criminal. Maniobras fraudulentas, se la acusa por 260 millones de pesos. Bueno, un escándalo de corrupción que Cambiemos está queriendo tratar de evitar. Por supuesto, no está para los diarios, no está en los diarios, se la trata de tapar, de ignorar, porque le toca a uno de ellos. Ratificamos, hoy la jueza pidió nuevamente la detención de la diputada Aida Ayala, protegida por el gobierno nacional. Aquí es donde la transparencia o los valores que el gobierno dice querer llevar adelante, la República, se van a los caños, Para ellos no existe, para los demás sí. Para ellos la presión, el otro día, esto también vale la pena recordar, el otro día cuando veíamos esta encuesta del cronista comercial de Harold Berenstein, que marcaban los 10 temas que más le preocupan a los argentinos en este momento, donde estaba arriba de todo inflación en un 90% y después seguía tarifas, el tarifazo en un 69%, en el cuarto lugar aparecía como una novedad, con un 46%, corrupción en el actual gobierno. La gente empieza a percibir corrupción en el actual gobierno y lo empieza a hacer notar. Hoy una jueza ha tenido que nuevamente pedir por esta diputada que el gobierno está protegiendo. Para ella los fueros valen, para otros no. La doble vara con la que se manejan en la justicia argentina. Pausa y volvemos.